Mila. Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 6748 44. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 14. Con la conducción de Enrique Lagut. Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en otra emisión de Artículo 14, ciclo 25. Emisión que va en vivo y en directo, martes y jueves, en el horario de 16 a 17 horas. Y después también saludamos también a la gente de la 93.9 FM Líder, que va los miércoles y viernes de 15 a 16 horas. Ciclo 25, como decía, una invitada que es concejal de la ciudad, la están viendo, ¿no? Aquellos que siguen a través del Facebook de Artículo 14, todo en letras, como digo siempre, es la concejal del Honorable Consejo Deliberante de Tandil, la señora Juana Echezarreta. Juana, en este ciclo 25, un gusto tenerte, ¿eh? Gracias. Bienvenida. Gracias, el gusto es mío de estar acá. Bueno, generalmente yo lo dejo a tu explicación ahora. Bien. Porque uno dice bloque tal, bloque cuando los presento, y después también un poco a ver en qué comisiones está cada concejal. ¿En qué bloque? Lo que estoy Por esto lo he escuchado en el Consejo Deliberante. Sí. Te han dado como para que tengas. Bueno. Lo he escuchado acá. Lo he escuchado acá en Artículo 14. No en una persona, en tres por lo menos. Bien. ¿Dónde está políticamente hablando Juana Echezarreta? Yo estoy donde estuve siempre, que es en el cambio. El cambio lo busqué desde el primer día que llegué a participar en política. Es más, lo empecé a buscar en el primer momento del 2011 cuando me ofrecí como fiscal de mesa, porque yo sentía que se necesitaba un cambio. Bueno, ese cambio lo milité, lo seguí militando. En el 2019 formé parte de una lista de una coalición, de un frente electoral que fue Cambiemos. Cambiemos, claro. Sí, en una interna donde fui parte de una lista con radicalismo alternativo al de Lunghi, que es Marcos Nicolini. Sí, no lunguista. No lunguista, con el MID y con el PRO. En ese transcurso yo me afilié al PRO porque no tenía afiliación política, pero sí sentía que mi cercanía al PRO era la que más me representaba en ese momento. Y bueno, lo seguí buscando en representación de Patricia Bullrich siempre. En el 2023, Marcos fue el candidato de Patricia en la lista. Sí, claro, sí. Bueno, yo también fui candidata ahí, Fuiste por eso candidata, entré a la claro, lista, sí, y ahora estoy cumpliendo suplencia, soy la candidata que quedé en la lista como suplente, el primer suplente. Y siempre busqué el cambio. Y después que terminó la opción de Patricia, que no pudo ser, hice la fiscalización para Javier Milei. Te diría que para un poco explicar la situación para todo el mundo, ¿no? Sí. El camino es el mismo. Sí. Por ahí cambiaste vereda. Exacto. O sea, no, pero el camino es el mismo. El camino es el mismo. De hecho, recordemos que cuando ganó Javier Milei, a los 4 o 5 días tuvimos la expresión de los candidatos y ex candidatos de nuestro espacio, y ninguno se manifestó a favor de apoyar a Milei.
Bueno, intendentes han pasado también a la Libertad Avanza. Bueno, en ese momento ninguno de las listas que estaban presentes en esa elección se manifestaron a favor de apoyar a Milei. Y también vamos a recordar que Milei no nació, digamos, nació de la necesidad de la gente de buscar un cambio grande que nosotros como políticos en ese momento no lo supimos ver. Claramente, desde el PRO tampoco se lo supo interpretar. Y también hay que entender que los que llegaron porque hubo gente que los votó mayoritariamente. Y esa gente que los votó mayoritariamente era porque también lo que tenían enfrente no les ofrecía garantías. A ver, un abogado como Massa, ministro de Economía, que en la primera parte de la campaña rifó un montón de plata y llevó la inflación al nivel ya casi de que fuera una hiper, y la gente eso lo vio. Entonces, bueno, y yo creo que he sido bastante coherente en esa expresión. Por ahí no están acostumbrados dentro del Consejo Deliberante que haya manifestaciones de este tipo donde uno claramente se pueda encuadrar en el lugar que yo me sienta más cómoda y que me pueda expresar con más libertad. Pero siempre fue desde la vereda del cambio, desde una vereda que no es antagónica. En aquellos momentos, bueno, ahora pues, puede pasar ahora el 9 de julio, mañana, después vamos a saber cómo son los frentes electorales. Ahora no estamos hablando, falta muy... No, mañana, a las 0, en realidad a las 23:59 de hoy me parece, o de mañana, de mañana, bueno, un día. Sí, ya, o sea, ya prácticamente vamos a saber los frentes electorales. Las cartas echadas. Ya están hechas. Sí. Cómo se conforma, y después el 19 será la cuestión de los candidatos en cada una de esas listas, o de esos frentes, asociaciones, o como quieran llamarlo. Sí. ¿Cómo vos que participaste? Porque uno de los grandes temas que han salido, digamos, a retrucarte algunas, fundamentalmente concejalas, ¿no? Del lunguismo, por ejemplo, uno observa cuál es la diferencia, porque está bien, en aquel momento participaste de lo que sería, para explicarle a la gente, otro frente. Exacto, yo entré en minoría a la lista de Lungui. Sin ser lunguista. De hecho, recordemos que la primera acción que yo ejercí como concejal fue presentar una minuta para congelar los sueldos de los concejales, las dietas. Me acuerdo. Sí, bueno, razón, y eso no cayó para nada bien, ni en ajenos ni en propios. Y tuve que enfrentarme a discusiones muy grandes. ¿Estás pagando eso ahora? No lo sé, porque esa minuta nunca la trataron. Después vino la pandemia, después vino la pandemia y cambió también un poco la historia de cómo podía haber sido ¿Seguís con la misma idea? Para volver a intentar, en caso que accedas al Consejo Deliberante. Yo creo que tienen que rever muchas cosas. Si bien yo estando en el Consejo se votaron una serie de cambios para que los concejales tuvieran tuvieran similitudes con lo que es un contrato laboral. No es un contrato laboral. El concejal no es un contrato laboral. Entonces debería, digamos, trabajarse en función de lo que es. Originalmente se trabajaba de tarde en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque los concejales tenían sus actividades privadas, sus trabajos, y después a la sesión hasta no hace mucho empezaba recién a las 7 de la tarde. Bueno, entonces eso fue cambiando. Sí. Pero fue cambiando en estos años donde hemos visto un modelo de país que fue llevando lentamente hacia esas comodidades a la política y a todo lo que sea sobredimensionamiento del Estado. Bueno, ahora hay otra realidad, que no es capricho nuestro, a ver, que lo votó la gente mayoritariamente. Entonces también de eso uno tiene que hacerse eco. ¿Qué te diferencia en el hoy, que ya has dicho que estás con la Libertad Avanza? ¿Qué te diferencia del lunguismo? Que va a ser uno de los estandartes en la elección que viene, porque puede haber 3/3, como dicen, pero no, el lunguismo va a seguir estando fuerte, ¿no? Sí. Por otro lado, la Libertad Avanza, por otro lado... ¿En el orden local estás con quién? ¿Con Gonzalo? Con Gonzalo. Con Gonzalo Santamarina. Sí. Y, por supuesto, Unión por la Patria, como se llame a partir de... Su frente a partir de dentro de 24 horas. De lo que viene, de unos poquitos días. Sí. ¿Qué es lo que vos ves
hoy que te separa del lunguismo? Porque te he visto en el Consejo Deliberante donde has tenido algunos debates importantes también con el lunguismo. Bueno, las discusiones mismas que se plantean ahora, por ejemplo. Antes, cuando no estaba tan fragmentado, y hasta el 2023 que estuve yo, o sea, se acordaban determinados temas, resoluciones que sí las puede votar el Consejo Deliberante, proyectos de resolución, si no eran algo extremadamente complejo y digamos, de necesidad de tratarlo, no se trataba porque en lo que se trabajaba era en legislar para el municipio, quienes no son afines a la administración central, controlar lo que pasa en esa administración central para saber que el recurso de los tandilenses está bien ejecutado y está bien gastado, y elaborar ordenanzas y las resoluciones para pedir tratamientos de proyectos, esas cosas antes no se trabajaban. Ahora son casi moneda corriente. Como que pareciera que hay un espectro del Consejo que está en una situación de demandas hacia las acciones que está tomando un gobierno democrático y legítimamente elegido, claro, el gobierno nacional. Eso antes no pasaba, por lo menos cuando yo estaba, ahora pasa. Entonces, ahí me doy cuenta más todavía dónde me tengo que posicionar. ¿Qué te parece o cómo ves la situación que se estaba dando de hace un tiempo ya? El voto en forma conjunta del lunguismo por un lado y el bloque del kirchnerismo y... Sí, bueno, frente de todos. Sí, el bloque de Unión por la Patria. Unión por la Patria, sí, porque ha ido cambiando de nombre. Sí, ahora vamos a tener que aprender, creo que vamos a tener que aprender uno nuevo. Se me pierde. Bueno, pasa esto, en las necesidades de acordar en los bloques, porque el lunguismo está dependiendo más de la provincia, porque la nación pareciera como que los aleja, pero en una visión de ellos yo no creo que los aleje. A ver, hay una concepción del Estado muy distinta que está ahora gobernando de la que se tenía antes y no es para nada la visión que pueda llegar a tener el lunguismo o Unión por la Patria. Y bueno, eso los aúna un poco en las diferencias que tienen con nosotros. Hay algunos temas que, sin embargo, plantea alguna disidencia Unión por la Patria, han planteado alguna disidencia. Otros muy importantes como el presupuesto no, más allá de lo que explican y dicen y situaciones que están, nunca lo habían hecho, ahora sí. Y el lunguismo en sus concejales también plantean algunas cuestiones que tienen que ver con lo local, pero trasciende lo local. Uno se da cuenta que trasciende lo local, ¿no? Este cambio que vos y que todos observamos en el Consejo Deliberante de Tandil, que debe pasar en todo el país, mirá. Y sí. Creo, no quiero animarme a decir, pero... No, claro. ¿Vos lo conocés, lo ves como que realmente hay un shock en la política argentina, con donde muchos todavía no se saben acomodar? Sí. Es como que hay... Como que es una costumbre de... Lo estoy pensando, me doy el tiempo. No digo que el shock que puede haber sea bueno, muy malo. No, estamos observando el fenómeno. El fenómeno está, me parece. Sí, a ver, por eso digo... Y en el Consejo Deliberante llegó. Y hay gente que me parece que no comprendió esto, ¿eh? No, porque volvemos a lo mismo. Sí, vinimos desde muchos años de un modelo de país, de un modelo de gestión, que tenía que ver mucho con lo estatal, con el Estado presente, con que el Estado era generador de empleo, con que el Estado controlaba los precios, ¿no? Y todos, incluso locales, se fueron acostumbrando y fueron amoldando eso hasta en los presupuestos anuales que se votaban. Uh-huh. Y de golpe, una disrupción de esta naturaleza, de algo que es la antítesis de todo eso, y que viene alguien y te dice, como ayer, disuelvo vialidad, o transformo el INTA, o todas las cosas que han venido manejando en esos términos, atenta contra el modelo que ellos están acostumbrados a trabajar y que están acostumbrados a votar
en consecuencia, que están acostumbrados a manejar presupuestos de esa naturaleza y cobros de tasas y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estaba ordenado de esa manera. Ahora hay otro orden. Y yo creo que la gente lo entendió, porque si no, no hubiera votado eso. Entonces la gente votó mayoritariamente un cambio de orden, un cambio 180 grados de manejo de gestión. Y bueno, al que está acostumbrado de la otra manera le cuesta adaptarse. Pero si no se adapta, bueno, tendremos el resultado en las elecciones estas que vienen. Eso me lleva a preguntarte, porque durante muchos años, 20 y algo, el intendente gobernó la ciudad de Tandil teniendo siempre una pata en algún lado, o en la provincia, Sí. o en la nación. Sí. Yo recuerdo algunas frases célebres que quedaron. Néstor Kirchner mismo, cuando se inauguró la movediza, Sí. este intendente que me seduce, entusiasma, dijo. Sí. Bueno, la relación Scioli con Lunghi cuando era gobernador. Scioli ahora está en el gobierno nacional. Bueno, claro. Pero eso hace que también desde el punto de vista del Departamento Ejecutivo de Tandil se provocó un shock tan violento en lo que se vive que no se pueden acomodar con la política de Milei. Y por lo que alcanzo a ver, porque tampoco es que yo puedo, digamos, profundizar mucho en lo que vivo, porque yo hago suplencias. Entonces, al hacer una suplencia estoy un mes o dos, conozco, sí, obvio, lo conozco el consejo, pero bueno, las dinámicas van cambiando, pero está claro, si por ejemplo el gobierno local tuviera una vocación de acercarse al gobierno nacional, yo creo que herramientas tiene. Una de ellas, lo nombramos recién, es Scioli. Y no está usando esa vía, o por lo menos uno no lo ve en los diarios y demás. Y sin en cambio, deciden recostarse sobre lo provincial, porque bueno, les resulta más cómodo, como vos decís, siempre tuvo una pata en cada lado, y bueno, esa pata seguramente le sirva más que la de... Eso se puede traducir en las elecciones, se puede llevar esa pata a cabo, es decir, por eso va a tener más o menos votos. No, no lo creo, yo no lo creo, personalmente. No, son los juegos de la política, por eso que la política los hace en función de cómo se venía pensando hasta acá la política, y ahora hay otra visión, que es lo que yo entiendo, de mi humilde aporte. Hay otra visión de gente que votó un modelo que nada tiene que ver con eso, y me parece que aquellos que no traten de ayornarse a ese nuevo modelo, o de amigarse aunque no nos guste, o de combatirlo sí, porque si su idea está combatirlo, que lo combatan, pero ser menos combativo y tratar de conocer un poco las reglas del nuevo juego, como para poder adaptarse y poder seguir estando sin necesidad de... Vos sos empresaria en la ciudad de Tandil. Eso que yo te pregunté, la pregunta que te hice recién de la política, si lo llevamos a cámaras empresarias, empleados, ¿están entendiendo un cambio o también se encontraron con algo totalmente diferente de los años que vienen haciendo lo mismo? Hay resistencia. Quiero entenderte eso. Sí, que los años hay resistencia. Por supuesto que la hay, porque cámara, no sé, vos venías en un modelo donde el modelo era inflacionario, y el modelo vos decís, bueno, listo, ¿cuánto? Consultabas con tus colegas, che, ¿cuánto más subimos? Esto, aquello. Y siempre tu variable de rentabilidad y tu variable de cuidar tu empresa era por la inflación que iba, y aplicabas un porcentaje y listo. Ahora no, ahora te obliga a revisar los costos, te obliga a revisar los proveedores, te obliga a rever contratos, te obliga a un montón de cosas que antes, por efecto de la inflación, no lo medías. Me pasa a mí, pero bueno, también el principal capital, creo yo, que tenemos los empresarios es justamente eso, que hoy sabemos lo que valen las cosas y sabemos lo que van a valer mañana, porque no tenemos inflación. Entonces, desacoplarnos de esa forma... Sí, hay inflación todavía, pero no calculate que este año va a haber la inflación de lo que teníamos en un mes, en el 2023. 22, 24% anual. ¿Eso qué provoca? ¿Ese shock qué provoca? Que hay gente que no se adapta porque
seguía en una bicicleta, digamos, financiera, económica. Sí, no sé si seguían en una bicicleta financiera, pero sí que seguían O en la en una burbuja. comodidad, ponerle en la Claro, burbuja. seguían una burbuja que le permitía, y también el hecho del sistema cambiario, de cuánto valía el dólar y de cuánto podía llegar a valer. Vos lo comprabas y lo tenías como reserva de valor y decías, bueno, total, dentro de unos meses va a valer más, y bueno, y así llevabas la empresa. Ahora no. Por supuesto que también faltan un montón de cosas. Necesitamos también tener reforma laboral, si van a hacer la apertura de más importaciones, estar preparados para competir mejor. Hay un montón de cuestiones que se tienen que rever, pero bueno, también es en función de cómo se den estas discusiones en los, ¿Vos crees en los que legislativos, que la en los reforma... ámbitos legislativos? Estamos dialogando con la concejal Juana Echezarreta. Juana, de La Libertad Avanza, ya lo puedo decir ahora, de La Sí, Libertad Avanza. no hay problema. Juana, ¿vos crees que la situación que se está viviendo va a ser una situación que se va a estabilizar y no vamos a tener sustos, sobresaltos, por ejemplo, con los índices inflacionarios? Yo lo que veo es que hay trazado un camino y trazado una meta. Están muy convencidos de esa meta, y una de las cosas que necesitamos es eso, que se mantenga la baja la inflación para poder reacomodar después el resto de las variables. Por la naturaleza misma del presidente que tenemos, que es alguien que no deviene de la política o que no tiene tan fino el arte de la política como los demás han demostrado tener, y no hemos tenido buenos resultados, creo realmente que sí, que el resultado es posible. Si desoye, digamos, un poco todas esas sintonías de la política y hace más lo que el sentido común Para ustedes, le aplica. ¿la reforma laboral es imprescindible? Es importante, sí. Sí, porque nos permitiría ser más competitivos. Los costos laborales Eso son lo bajás altos. para Tandil, para todo. Para todo en general. A ver, los costos laborales son altos y necesitamos la reforma laboral, de la misma manera que las retenciones necesitan ser eliminadas, y eso no tiene discusión. Y respecto a un montón de cosas. Pero bueno, desarmar este mecanismo que lleva 20 años formándose, esta bola de nieve, es muy difícil. Y si no tenemos la confianza, y lo digo como empresario, porque a veces yo lo hablo mucho y como que a veces el principal enemigo de los modelos económicos termina siendo el empresario mismo, porque desconfía. O la gente, porque desconfía. Voto, pero desconfío. Voto, desconfío. No. Tenés que darle un voto de confianza más allá del voto que le das en las elecciones y obrar en consecuencia como para que esto funcione. Entonces, bueno, estamos pidiendo la reforma laboral, pero vamos a esperar que se den los términos en los que se tenga que dar en el Congreso, de la misma forma que las entidades agropecuarias están pidiendo por la baja de las retenciones, tuvieron una baja temporal, ahora volvieron al estándar inicial. Y seguramente en la medida en que vaya todo bien, habrá rebajas de las retenciones, porque no podemos desconocer que esto es una bola de nieve imparable si no empezamos a manejar esas cosas y pagar la fiesta. Y la vamos a tener que seguir pagando. Y no le podés pedir al sector más postergado que la pague. Ya bastante está haciendo, digamos, su esfuerzo, pagando los servicios ya con muy pocos subsidios, trabajando en esa línea. Pero si no le pone un voto de confianza a los que estamos en la línea intermedia, que somos los de generación de trabajo y los de generación de riqueza, como sería el sector agroexportador, bueno, entonces estamos sonados. ¿Vos creés que esta situación entonces, sí, el jubilado está poniendo Claro, todo el hombro? Bueno, ¿Vos a creés los que no les... Sí, esto va a resultar en algún tiempo algo muy beneficioso para Argentina? O sea, todo este esfuerzo, que a veces... Quiero creer que sí. Muchas veces se han dado esfuerzos, y a veces no, los esfuerzos, qué sé yo, han quedado en el camino, ¿no? Bueno, pero por eso digo, porque los primeros convencidos que vamos a las urnas y votamos una cosa y después empezamos a mirar con desconfianza, si lo vamos a seguir haciendo así, de esa manera, ahí va a ser difícil que todo el esfuerzo que vos me hiciste hasta acá rinda su fruto. O sea, ya lo vivimos con el gobierno de Cambiemos. Se hizo un esfuerzo, se llegó a las elecciones legislativas, se sumaron legisladores, pero no se alcanzó a tener las mayorías como para la segunda etapa poder terminar con las reformas. Claro.
Vos que participaste en ese gobierno, me dejaste la pregunta, mira, vos que participaste en el gobierno de Cambiemos, Sí. ¿qué es lo que le recriminarías en el hoy a Macri? No haber podido hacer en profundidad las reformas que había que hacer. Pero entiendo que tampoco las pudo hacer por los socios que teníamos, me incluyo, los socios que teníamos dentro de la coalición. Radicalismo, la coalición cívica. ¿El MID también? El MID también estaba, sí, pero el MID estaba a nivel provincial, no estaban todos los estamentos. ¿Pero tiene esta idea también? Yo te digo ideológicamente, porque el No, MID el MID viene de un partido desarrollista y Claro. creo que hubiera aceptado hacer las reformas más profundas que necesitábamos. Pero bueno, también se dieron en un contexto de país, en un contexto mundial, donde se logró lo que se logró. Lamentablemente en 2019 se perdió, pero bueno, yo creo que si ese gobierno no hubiera estado, hoy tampoco estaba Milei. Porque la gente vio, probó, dijo, no, por acá no me gusta, vuelvo al modelo anterior, el modelo anterior fue peor, bueno, vamos al cambio. Por eso digo que yo soy coherente con el cambio, en mi camino, en mi recorrido. No, lo dijiste al principio, yo te entiendo perfectamente. Ideológicamente no te apartás de... Por eso te digo, por ahí cambiás la vereda, pero ahí sola acá te fuiste a la sombra. No, pero coherencia. Claro. Sí, estás dentro de una vereda que marcaría, digamos, estructuras muy similares todas. Es más, una vereda de derecha, digamos. Sí, absolutamente. Sí, eso estoy súper convencida de que es así. Entonces, bueno, Contame. pasó eso en el 2019, pero no estaría bueno que lo repitamos esta vez. Juana, contame, porque estuve presente en esa sesión del debate o los entredichos que tuviste con la concejal Nélida Sereno. Más allá del bloque Unión por la Patria, es miembro de la Federación Agraria Argentina. Por el tema del INTA y las retenciones. Sí. A ver, un poco para ubicarle a la gente. Sí. ¿Cuál es realmente el pensamiento? Porque ahí hubo un debate importante. Sí. Donde te dijeron muchas cosas. Sí. No, en el caso del INTA lo dije y no le cayó bien a la gente que está, algunas personas de las que estaban atrás mío, pero es una realidad que le hemos venido viendo desde ya hace bastantes años. De que vos tenés un instituto donde se ha trabajado bien desde lo científico, desde lo tecnológico, pero que además se han ido convirtiendo en lugares, o se habían ido convirtiendo en lugares donde cada vez había más gente, más administrativos, que vos preguntabas y no tenían mucho que ver con la actividad agropecuaria, que se hacen investigaciones más de carácter sociológico que agropecuario. ¿Cuándo el INTA se banca con las retenciones del maíz? Esto es bueno que lo expliques. ¿Cómo se banca el INTA? El INTA lo explicó ayer en el mensaje, en el decreto que salió de Milei. Un porcentaje importante de las retenciones del maíz, exclusivamente del maíz, era para pagar parte de la estructura del INTA, para transferir a la autarquía del INTA. Vos decís, bueno, a ver, son productores que está bien, seguramente hayan recibido información o el resultado, el fruto de las investigaciones del INTA, pero estar sosteniendo con las retenciones un INTA que no le está siendo útil a esa producción o a ese complejo agroindustrial, no es que no tenga que tener lo otro también soporte, la agricultura familiar y demás, pero dale preeminencia a lo que te da divisa. O sea, no uses la divisa que ingresa a través de las exportaciones para financiar esto para agricultura familiar, porque no es de lo que vive el país y no es de lo que va a recibir, digamos, en términos de moneda extranjera en el intercambio de la balanza comercial. Entonces, creo yo, tenemos que ser más sensatos, pensarlo el mejor. INTA que se lleva una reformulación del INTA, Una no reformulación, desaparece. reformulación. Pasa a estar bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ajá. Y en función de ahí va a trabajar con un consejo ad honorem que va a estar compuesto por gente del agro, por productoras o por las entidades, y que va a seguir en sus funciones, pero en sus funciones para lo que fue originalmente fundado, que fue tener todas esas herramientas científicas, tecnológicas y de extensión que se necesita
para que el campo sea potencia. La escuela que tienen y todo el predio que hay al ingreso a Balcarce, Sí. ¿no? Hace años. ¿Eso se toca, no se toca, se cambia, se transformaría? ¿Cómo sería el tema de ahí del INTA? No, eso hasta ¿Qué es lo que sí, conocés sí, vos? no, hasta donde yo tengo entendido eso sigue funcionando como está, porque está y está bien funcionando. No están diciendo que lo que está que lo que está bien también lo van a desechar. Lo que está funcionando y bien. Bueno, veamos con lo que está funcionando mal o lo que directamente no está funcionando. Entonces ahí sí se van a rever cosas de funcionamiento del O INTA. sea, pero tendría el está INTA bien. tiene gente o empleados, vamos a decir así, Sí. que no corresponderían más, digamos, estar. Y no, Por qué su sé función, yo, por un la función profesor, que- perdón la expresión, pero un profesor de historia, ¿qué tiene que ver con un sociólogo, ¿qué tiene que ver con el INTA? O sea, yo, productora agropecuaria, yo necesito que vos me digas que el INTA tiene ingenieros agrónomos, veterinarios, genetistas, gente orientada a la Pero tecnología esos de son alimentos, profesores ¿para de qué? la escuela, como está en Balcarce, de una escuela que es tipo secundaria, con orientación obviamente, o cómo sería eso? No, bueno, pero los que están en la escuela no necesariamente están en el INTA. Son profesores. Son profesores de la y educación. son de la provincia. Ah, vos hablás de empleados del INTA. Claro, Ah. claro, empleados del INTA. O sea, honestamente, yo he visto gente que digo, Y en ¿qué Tandil, hacen acá? en Tandil Y tiene su... pasó eso también, sí. ¿Pasó acá en Tandil? Y ha pasado, yo... a ver, no recuerdo los nombres, pero sí... No demos nombre. No, pero sí ver que hay gente que por ahí aparece y lo trasladaron. Y no sé, y una señora que te dice, no, pues yo cuidaba a los chiquitos de un matrimonio que se vinieron de vivir de Buenos Aires acá porque pidieron el traslado. Y uno trabajaba en el INTA y otro trabajaba en no sé qué otra cosa del INTA. Entonces vos decís, ¿cómo pasamos de un modelo de INTA donde funcionaba en base solo a extensión, a investigación y a desarrollo de la cadena agroindustrial, a todas estas cosas que no las conoces? Y yo entiendo que es parte, vuelvo a lo mismo, de un modelo estatal, de un modelo de país que se votó durante muchos años, porque evidentemente la gente estaba de acuerdo, de sobredimensionamiento del Estado, de que el Estado tenía que generar empleo, de que el Estado tenía que ocupar gente. Y ahora pasamos a otro modelo que no, entonces no hay que tener miedo a este tipo de revisiones. Porque la verdad, lo que está haciendo Milei y Sturzenegger cuando revisa estas cosas es cuidando tu bolsillo, mi bolsillo, la posibilidad de que después de toda esta revisión pueda haber aumentos para los jubilados, pueda mejorar la vida, en definitiva, de lo que queremos que mejore, que se redistribuya mejor el impuesto que nos cobran, todos los impuestos. Bueno, no más ni menos que eso. Por eso hablando de impuestos, si escuchás a los sectores del agro, el impuesto peor que hay es La retención, la retención. pero obvio, pero claro que lo saben, lo mencionan, lo dicen, pero tampoco terminan de sacar el cuerpo, como no le terminaron de sacar el cuerpo a ningún gobierno, porque las retenciones las cobraron todos. Entonces, si todavía se necesita eso, bueno, vayamos a un modelo donde realmente consolidemos este déficit cero, consolidemos esta reforma del Estado que a mi entender es necesaria, y a partir de ahí veamos para qué lado y cómo redistribuimos todo eso y que la carga no sea tan pesada para todos. Porque lo que se está revisando es eso. Pero no puede salir en el discurso, como te dicen, queremos que, en el caso de esa sesión, no queremos que saquen la baja temporal de las retenciones, queremos seguir con la baja de las retenciones. Pero queremos que no reestructuren el INTA, no reestructuren el INTI, no reestructuren... O sea, bueno, ¿cómo hacemos? Porque si vos querés que siga bajando y querés que el Estado deje de percibir ingresos por ahí, no pidas que sigamos manteniendo cosas que generan ingresos, porque en el medio, si no tenés la plata, ¿qué tenés que generar? Inflación, otra vez, la mula al trigo. Entonces, En esa es muy sesión, simple la cuenta. en esa sesión hiciste historia, un poco de historia. Sí. Que se te criticó, y yo siempre digo, a veces hay que conocer un poco de la historia de cómo viene el hilo conductor de todo, porque si no,
O sea, la película, no es, si no llegas al fin, cuando la película dice fin, Claro. o 5 minutos antes, tenés que verla desde que comienza. Muy posiblemente haya gente ahí en el Consejo Deliberante que conocía la historia que vos estabas marcando, como así había otros que no. No era muy distinto porque yo la busqué a través de redes, encontré una nota de Agrofy, del sitio Agrofy, y en función de eso y de otra nota de otro portal fui armando todo el historial que comenté porque me parecía importante que se sepa que no fue solo, que no nacieron de un repollo, que no estamos, que de golpe, claro, de golpe decimos, uy, no, las retenciones, bajen las retenciones. Sí, el sector las está pidiendo históricamente, pero si vamos a pedir baja de impuestos, seamos coherentes Cuando vos y pidamos la baja de otro impuesto. ¿Cuándo se ponen las retenciones? Mitre, 1862. Sí, vos Bartolomé hiciste, Mitre. claro, porque hiciste toda la historia. Las así primeras que- retenciones. Bueno, Por eso. Y después, en la época desde la vuelta a la democracia del 83 hasta ahora, han sufrido 80 modificaciones. Y ha habido gobiernos que la han querido sacar. Alfonsín la sacó al principio, pero las tuvo que poner después cuando tuvo el desbarajuste fiscal, que terminó en la hiper. Menem las tuvo al 3,5% en todo el gobierno de él, pero después, bueno, terminamos en el 2001 y otra vez volvieron las retenciones. Y creo que en ese momento ahí... sería, a ver, ya te pregunto que Sí. vos sos conocedora de este tema. ¿Cuál sería? Va a ser, vamos a decir, eliminar no se puede, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Por lo menos por el momento, y ya No. date cuenta que han pasado tantos Por años, eso. es imposible. Ahora, un 4%, 3,5%, 5% sería lo que los sectores agropecuarios quedarían conformes. Sí, a ver, también depende mucho de cómo este modelo de retenciones, cómo se ha ido dando y cómo se han ido dando los cultivos también, el tipo de agricultura que tenemos hoy día en Argentina. Acá terminó con mucha gente viniéndose a vivir a la ciudad, Ah, claro. no cultivando, no claro. siendo pequeños, que yo entiendo que Federación Agraria responde a esos pequeños agricultores, pero cada vez son menos porque alquilan a los pools de siembra y en realidad el tema de las retenciones te lo terminan manejando las exportadoras, ni siquiera el productor agropecuario. Entonces tenemos un modelo, hemos llevado un modelo de la agricultura, O sea, bajarlo favorecería a donde es las difícil. exportadoras. seguramente los grandes grupos económicos. Claro. Sí, sí. También a los productores. Obviamente por decantación, pero en menor medida. Igual esas son cosas que hay que estudiar, hay que ver. También, a ver, que yo lo dije y lo he dicho en varios ámbitos del Consejo y no ha caído bien mi mensaje. Digo, si yo soy empresaria y, no sé, tengo el campo para sembrar y lo alquilo y siembro, pero de golpe no me empieza a dar. Bueno, buscaré alguna producción alternativa que me dé rentabilidad como para que yo pueda sacar una renta a ese patrimonio. Claro, Entonces, no bueno, tenerlo ocioso, está mejor. bien, ¿qué pasa? Y bueno, pero para hacer eso capaz que me tengo que volver al campo y no sé si tengo ganas de volver al campo donde paso frío, donde llego tarde para prender la cocina de leña o no tengo las comodidades del campo, de la ciudad. Pero bueno, eso ya depende de cada empresario, qué es lo que quiere hacer con su patrimonio. Y si de última la producción agropecuaria no va más, vendes tu patrimonio y te dedicas a otra cosa. Claro, antes sí, era real esto. Las familias vivían en el campo. Claro, Vivía cuando yo era chico, te digo. claro. la Y gente dejaron vivía de en el vivir campo. por este modelo agrícola, por este modelo de siembra principalmente de la soja. Y esto aplica a un sector del agro, que es la agricultura. La ganadería sigue viviendo en el campo. Pues la ganadería no tiene otra forma de hacerla que estando, que recorriendo las vacas, que mirando las pariciones, que mirando que las vacas no estén enfermas, controlando las pariciones, controlando después No, lo que pasa es que los terneros. los, Es laburo. los sembrados han crecido, antes era mucho más equitativo. Claro, por eso digo. Entonces, bueno, por ahí terminemos yendo a un modelo donde haya más ganadería. Puede ser, eso va a depender de cuál es la expectativa de rentabilidad que tiene el dueño de la tierra para con su empresa. O chanchos. O cerdo también, Bueno, sí. cerdo. Chancho, sí. O tambo. O tambo. Bueno, tambos la pasaron muy mal en mucha época de Sí, Argentina. bueno, sí. Cerraron mucho. Cerraron, pero algunos se han mantenido.
hay mucha falta de infraestructura en el campo para que puedan tener actividades intensivas. No ha habido camino, o sea, no es de ahora, es de muchos años. Ahora, si el Estado no abre caminos, ¿cómo haces? Y cuando hablo del Estado, puede ser municipal, provincial o nacional. Bueno, si no tenés los hasta caminos, acá- ¿cómo haces? Hasta acá, las rutas que vos tenés que tener en condiciones para poder sacar la producción no han sido las mejores. Y hay municipios, en el caso que me toca a mí, que es el municipio de Ayacucho, que los caminos son de malos a pésimos. Tandil tiene una muy buena Sí, gestión claro, con la con cooperativa, la cooperativa vial, claro. Pero en Ayacucho, por ejemplo, no lo En tenemos. Ayacucho no. Y Ayacucho es el partido que tiene, creo que es el más grande en extensión de caminos de tierra de la provincia. Y no los tiene. Entonces también vos limitás al productor. Pero ahí la parte, estamos hablando de lo que es la intendencia de Ayacucho, que no, porque acá en Tandil se hizo la cooperativa vial y todo anda mucho mejor. Por supuesto, si lo hiciera, claro. sí, más vale. Entonces es una Si lo hiciera, decisión sí. política local en También, Ayacucho. sí. Y una decisión que a vos te condiciona tu producción. Entonces sí, bueno, a ver, si yo me voy a dedicar Claro, a poner un tambo, que tengo que sacar todos los días la leche, 2 veces por día, llueven 15 milímetros y no tengo camino para sacarla, ¿qué hago? ¿Cómo yo sostengo esa producción? Los mismos cerdos. Vos una vez que entras en una cadena de producción de cerdo, todas las semanas sacás una jaula o una camioneta o lo que fuere. Si vos no contás con caminos adecuados para poder hacer ese trabajo, no lo podés ¿Y hacer. qué haces? Pregunto del desconocimiento. Nosotros hacemos ganadería. No, pero ¿qué haces si te Y bueno, por que eso. llueve? ¿Qué pasa? Que No, llueve bueno. normal, vamos a decir, ¿no? Que Por llueve eso, normal. frente a todas estas cosas que yo te digo que Con un pasan, camino en mal estado. y no podés salir, no podés entregar tu producción. Por eso digo, frente a todas estas cosas que son producto de muchos años de no poder elegir, Ujú. viene un modelo de siembra, los pools de siembra, y una buena, como ha habido en su momento, muy buenos precios para la soja y demás, entonces alquilan el campo para sembrar, salvo los que son muy bajos, que no los pueden sembrar porque no sirven, y se van a vivir a la ciudad, Y sí, claro. porque viven de una Y renta. generalmente a la ciudad más grande. Viven de una renta, Claro. y el campo se va quedando sin gente, y todo ese proceso también hay que revertirlo. Y va a llevar Eso es mucho cultural. tiempo. Claro, Es una cuestión cultural esa. claro. Porque no todos están dispuestos tampoco a volver a trabajar en el campo. O no tienen ganas, o no tienen quien los siga en su familia, Sí, claro, un bueno, montón también de hay que ver, cosas. sí, claro. Hay muchas cuestiones que son Entonces, así. también el Son campo así. y el modelo agropecuario, el modelo de explotación de cada una de las propiedades, bueno, también tendrán que hacer su revisión para adentro, en función, pero no es que va a ser la panacea solamente que bajen las exportaciones, sí, lo esperamos, y que bajen las retenciones, sí, lo esperamos, por supuesto que lo esperamos, y es algo que el sector... Una crítica que hubo también muy militó fuerte, siempre. pero una de las críticas que existieron últimamente fuertes fue con referencia a los impuestos inmobiliarios del campo. Bueno, son tan altos como... Sí, el año pasado llegaron a haber partidos donde se les aplicó Eso es hasta un provincial, 500%. eso es provincial. Impuesto inmobiliario es de ARBA. ¿A vos te pasó eso? Hasta un 500%. A nosotros nos llegó un 300 y moneda por ciento. Sí. Y este año hubo una, por eso lo dije en la sesión. Sí, Digo, si sí, están, te escuché. están queriendo bajarlas, también pídanle a Kicillof que baje el impuesto. Este año se votó una reforma, o se votó, yo no lo tengo muy claro, pero sí sé que se votó en el presupuesto una cláusula donde puede cambiar la alícuota el gobernador en el ejercicio. Entonces las entidades agropecuarias que recomendaron, si tienen la plata para pagar el impuesto con el descuento al principio y pagar todo el año, páguenlo porque no sabemos qué va a pasar. Y eso no puede estar pasando. No se pueden votar esas cosas. Y las están votando en la provincia. Entonces, seamos coherentes. Si vamos a pedir una baja de impuestos, bueno, seamos serios y pedamos la baja de todos los impuestos. Porque no es uno solo. Son varios. Bueno, Argentina pagamos una enormidad de impuestos en los comestibles. Tremendo. Bueno. Un IVA altísimo.
Un IVA que estaba al 18% en la época de Menem y dijeron vamos a hacer el pacto fiscal y lo pusimos transitoriamente al 21%, no lo bajamos más. Es para... Como en el 2001 ponemos transitoriamente el impuesto al cheque, no lo sacamos más. Claro. Es como que todo transitorio, pero quedó para permanente. Transitorio para siempre. Claro, y en ese devenir del tiempo, de que ponemos un impuestito más y un impuestito más, bueno, a la par se ha ido sobredimensionando el Estado en todas sus cuestiones que ahora, bueno, no gusta. Y sí es feo achicarse. Es feo achicar, porque ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta tener que dejar de...? Pero es el momento. Es el momento y si te llevo a la ciudad de Tandil, es un momento, bueno, una acusación que te hicieron en el recinto el otro día también, que estás de campaña. Estás en campaña. O estás buscando candidatura. Bueno, estar la verdad, en un año electoral en campaña es... Todo el mundo lo está. Claro, por eso. A ver, generalmente todos están en campaña y todos buscan, por supuesto, ubicarse de la mejor manera posible. Después que se sepa cómo se conforman los frentes, vienen ni más ni menos Las que listas. las listas. Las listas. Que no hay tantos días tampoco, porque son 10 días. Sí. O sea, en 10 días, yo calculo que algunos ya lo tienen un poco esbozado, sobre todo los primeros candidatos a intendente que ya están, a primer concejal. A primer concejal, sí. Que ya están esbozados en algunos casos. Sí. Y algunos me lo han dicho acá en artículo 14. Algunos y algunas. Muy bien. Qué bueno. ¿Y vos? Sí, porque el Frente Patria Grande va a estar Benier, que es una mujer. Claro. Y en Mi caso. En tu caso, porque si vos, como se dice en política, jugás con Gonzalo Santamarina, Sí. el candidato a primer concejal, ya sabemos que es Gonzalo Santamarina. Sí. Lo dijo acá en artículo 14. Sí, sí. Pero bueno, después la lista, yo digo, Sí. puede ser la primera mujer. Paridad de género. Claro. ¿Te anotás? ¿Tenés ganas de volver al consejo así activamente? Porque ya si te eligen, tenés 4 años. Exacto. No, yo estoy en el consejo y estoy en una lista que entré hasta el 2027. Y voy a estar cumpliendo las suplencias que sean necesarias. Ah, claro. Hasta el 2027. Y colaboraré en la... Pero podés ingresar en una lista ahora. Al ser suplente podés ingresar. Sí, creo que debería renunciar porque No, yo tenés que estoy renunciar, jurada. claro. No, tenés que renunciar, pero creo que renuncia, pero podés integrar una lista. Sí, pero no. Pero tenés hasta el 27 tenés mi espíritu esta suplencia. es poder seguir, claro, en la medida en que alguien se tenga que tomar una... Son las ejecutivas ese. Claro, que alguien se tenga que tomar una licencia que yo pueda estar para cumplir con mi labor. Más allá de la banca, del color político que yo le dé a mi banca. ¿Se entiende? Yo tengo un compromiso con la sociedad donde yo ingresé. Bueno, cambiaste el en color una político, lista. lo cambiaste. Sí. De amarillo lo a cambié. violeta, ¿no? Está bien, lo cambié, pero digo, igual voy a seguir trabajando Sí. por lo que yo creo que es en los momentos que me ocupe estar en. O sea en que la banca. descarto lo que escuché en el Consejo Deliberante por parte de otra concejal. Descarto que no estás buscando en la lista un puesto No, de esta. si ahora lo dije a consejo. ella, que se va a sorprender cuando vea la conformación de las listas. Porque tampoco me parece bueno que uno tenga que estar siempre buscando un lugar una vez que ingresó, cumple su labor. Puede ir a una reelección, sí, porque es un proceso de aprendizaje del Consejo Deliberante y a partir que a medida que van pasando los años te va dando más herramientas, pero tiene una fecha de vencimiento. Sí, claro. Sí. Más allá de que en la provincia hayan votado que indefinidamente pueden ser concejales Sí, como pero todavía, menos mal que todavía no está... del todo efectivo. No. Bueno, Ahí tenés un vasito, pero lo dejo. yo no lo creo que es así. O sea, No, para eso sos concejal y representás vecinos, después tiene que venir otro vecino y representarte a vos como vecino en el consejo. Hace años Juana Echezarreta es concejal de la ciudad de Tandil y estamos dialogando con ella. No, yo en lo personal también, para mí hay elección, reelección, y si sos muy bueno volvés después. Claro, pero bueno, la concejal que lo dijo ya es la tercera vez que es concejal. Sí, Marité Condino fue. Bueno, Maridé, la tercera vez que es concejal. Y hay gente que hace más años que está de concejal. Y yo creo en lo personal que no está bueno, por eso voté un cambio. ¿Por qué considerás o por qué ves? Porque la verdad,
por ahí uno no... La verdad no lo entendí todavía, entonces te lo pregunto directamente. A ver. ¿Por qué te atacan tanto en este que estás de concejal circunstancial o suplente, como vos decís, que vas a terminar dentro de poco, creo la... Sí, en las sesiones en el último día. Bueno, por eso, mañana. El jueves, perdón. el El jueves ya tenés la última sesión Sí. tuya, hasta que, bueno, vuelvas, podés ser. Que alguien te haga tomarse Exacto. en licencia. ¿Por qué hay un... Yo te diría hasta un encono hacia vos? Y sobre todo te aclaro una cosa, con tus pares, mujeres. Yo nunca, Sí, yo sí, me- sí, sí, se a te- ver, yo no Juana, lo siento así, Juana, yo pero sí, se escuché ve. el otro día, yo Sí, sí. escuché. Sí, sí, lo tengo presente. Quizá que porque soy coherente digo lo que siento y lo que creo que es lo coherente en ese momento. Sin tener que seguir un lineamiento a pie juntillas como Maridé cree que yo, perdón, Te dejo tomar agua, te dejo tomar agua. No, que yo sigo de mandamás, como dijo ella, y yo no es así. Por eso escuché algunas cuestiones que... Por eso me achaca eso. ¿Qué sería mandamás? No sé, el caso de ella supongo que habrá hecho por Gonzalo. ¿Y Lungui? Por eso, no sé qué hablamos. Es raro. Alimentaria, o sea, nada Porque raro. con Elida Sereno fue un debate que tiene que ver, bueno, son posiciones diferentes, vistas diferentes, con relación, alguien que pertenece a la Federación Agraria, Humberto Volando, a quien tuve el placer de Sí. hacerle algunas entrevistas. Bueno, me parece correcto que haya diferencias Sí. de la opinión que puede tener Sí. la Federación Agraria al gobierno de Milei. Sí, Me parece que puede ser correcto. Pero lo demás fue un ataque. qué sé yo, por ahí. Lo que ella dice de mí, habla más de ella que de mí. Políticamente hablando, ¿no? Porque políticamente. No, obviamente yo que hablo es de una política. persona Yo súper respetable hablo y demás. de política. Pero es eso. Yo me siento en libertad de decir lo que yo pienso. La gente de Alternativa Tandil te acompaña, has visto que te acompañó, que vos participaste en la lista, obviamente. ¿Cómo te trataron la gente del bloque de los 3 concejales de Alternativa? No siempre me trataron bien. Sí, sí. Pasa que esta última vez cuando... Vamos a poner en contexto. Yo hasta ahora he hecho las suplencias cuando ha tomado licencia Miguel Lungui, entonces Juan Pablo pasa a ser intendente interino y yo entro en lugar de Juan Pablo. O cuando Juan Pablo se fue en algún momento que se tomó también una licencia por un viaje y yo quedé. En ese momento, como que yo estoy, pero no puedo estar en ningún lado. No puedo estar en ninguna comisión, puedo asistir, pero ¿En las no tengo comisiones no voto. estás? Ahora, ¿has participado en comisiones? Ahora he participado, pero ahora a raíz de una reforma que se hizo al reglamento Sí, del Consejo, sí. lo que se busca es que la suplencia sea por bloque. O sea, Ajá. si en el caso mío, que yo reemplazo a Matías Meli, no lo puedo reemplazar en la Comisión de Turismo porque lo reemplaza alguien de su bloque. Pero no estaba del todo explicado. Y yo busqué las explicaciones en los bloques afines a lo mío. Y hablé con todos y hice la recorrida. Y ninguno me lo sabía decir. Y no sé si no me lo sabían decir. Porque no lo sabían o lo sabían y no querían enfrentarme a esa realidad de que si no tenés bloque no podés estar en ningún lado. Bueno, entonces fui y busqué mi bloque. Y acá estamos. Entonces participo. Firmaste La Libertad Avanza y ya para terminar. Sí. La Libertad Avanza, acción tandilense con referencia y con relación a lo que es algo que está impactando en la ciudad de Tandil, que son las talas de los árboles en el Calvario. En el imagínate, Calvario, ¿no? sí. Que yo pregunto quién autorizó eso, Sí. porque alguien autorizó eso, entonces no sé de qué lado será, pero alguien autorizó que ha dejado una situación con mucha bronca en la sociedad de Tandil, porque estamos hablando de árboles añejos que Sí, sí, que tala no para... sabemos si era necesario talarlos o no. No sabemos Por eso. absolutamente. Bueno, Entonces sí. están pidiendo.
Pidieron informes hoy, Sí, ¿no? pedimos, hoy presentamos un informe, yo acompañé con mi firma a Acción Tandilense La Libertad Avanza, para que se esclarezca un poco, o sea, ya sobre lo hecho no hay arreglo posible. Lamentablemente no podemos. Eso lo sabemos. Un crimen ecológico en Tandil tremendo. Y que esas especies vuelvan otra vez a dar la sombra que estaban dando van a tardar muchos años. Entonces sí, se está pidiendo un informe para por lo menos que se le pueda esclarecer, sobre todo a la sociedad, qué es lo que llevó a que se talaran de esa forma esos árboles. Sí, hay en ese informe, que ese pedido, Sí, una minuta es, ¿no?, de sí, comunicación. una minuta de comunicación. En esa minuta de comunicación se piden varios puntos Sí. donde lo que se quiere es que se esclarezca quién fue el responsable, cómo se realizó. Y sí, además siendo Federico Sánchez Chopa el presidente de la Comisión de Producción y estando en Arbolado Público, Sí, claro. que eso mínimamente no haya sido mencionado en alguna nota o como proyecto en sí, bueno, queremos saber y mucha gente también quiere saber qué pasó. Entonces Sí, yo creo que presentamos informe por eso. ha causado mucho impacto en la ciudad de Tandil, mucho impacto. El tema del Calvario es religioso, pero es turístico. Y es privado. Sí, sí. No es de uso público del municipio. Ahí es un... Ay, bueno, sí, hay un... Eso Hay no un te voy a gris. meter en el... ya voy a hacer un programa... Bueno, por eso, no eso. lo tengo bien a fondo, pero No, sé no, que, yo sé lo que sé, es un yo gris y sé que ha generado Pero, problemas anteriores cuando claro. roban cables y no bueno, Pero cómo por se lo hacemos menos y- hay un pedido que ojalá se conteste en tiempo y forma para la verdad saber. que esperamos que sí, porque es un entorno único, más allá de la vocación religiosa que tiene el Calvario. Es un paseo turístico, es un paseo que valoran los turistas. Sí, claro, es Entonces, turístico bueno, también, eh, Y aparte... y tiene un valor histórico muy grande. Entonces, bueno, Aparte hay una situación que mínimo hay que... Alguien, no sé por qué motivo, puede ser money, dinero, y dinero, si eran árboles o muy que grandes. porque alguien es responsable de eso. Y sí. Tendríamos que saber los tandilenses supuesto. quién es el responsable. Es que esa es la idea. Por eso te preguntaba de lo que habían presentado. Eso. Juan Echezarreta, concejal de la ciudad de Tandil de la Libertad Avanza, ha estado aquí en este ciclo 25 de artículo 14. Juana, gracias por estar. Bueno, no, gracias a vos. Espero haber sido clara en las respuestas. Y bueno, siempre a disposición. Gracias, chao. Gracias.